Lucifer destronado. Capítulo 20. En dirección contraria al tránsito. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hechos 9:5. Las cosas se me estaban complicando en la vida. Las asambleas de hechiceros estaban creciendo y mi poder mágico estaba expandiéndose. Charon y yo éramos invitados con mayor frecuencia a otras asambleas de brujos. Nuestros espíritus mentores nos hicieron escribirle a Gavin e Yvonne Frost de la iglesia de la Wicca y terminamos conociéndolos. Los Frost nos pidieron nuestra opinión crítica acerca de su curso de brujería. Me sentía más saludable que nunca, empero estaba exhausto por la lucha diaria contra el impulso que sentía de comenzar a asesinar mujeres durante la noche. Sabía con cierto temor y placer que a la larga la lujuria vencería a la prudencia. Entonces la metaquina dentro de mí alcanzaría su horrible propósito. Además, Orión andaba revoloteándome con su promesa de una jovencita en su punto, por usar sus palabras, que podría asesinar sobre su altar. Satanás se había ocupado de que no tuviera otra alternativa. La Iglesia católico-romana, en términos de lo que experimenté, estaba hasta el cuello en magia negra, asesinatos y vampirismo. La Iglesia ortodoxa no marchaba muy atrás, al menos la rama rusa de la misma. Para mí solo había tres alternativas: el protestantismo, el catolicismo y la ortodoxia. Conocía poco acerca de los protestantes, excepto que parecían unos idiotas muy aburridos que eran negligentes en cuanto a los ritos inmaculados, las togas y las ventanas de vidrio decoradas por favorecer al tedioso estudio de la Biblia. Se me había dicho tanto por los católicos como por la hermandad de Satanás que jamás debía asistir a sus iglesias, así que nunca lo hice. Ellos no formaban parte de la ecuación. Además, yo creía que Jesús era un rey vampiro hijo de Satanás. ¿Por qué habría de acudir a tal persona para que me ayudara a escapar de mi dilema? Él era la persona que había comenzado muchas de las prácticas en las cuales me encontraba tan envuelto, o por lo menos así lo creía en ese entonces. Un verdadero neandertal. Fue justo cuando estaba en medio de este dilema que recibí un sobre que habría de cambiar para siempre el curso de mi destino. Por extraño que parezca, era mi estado de cuenta bancario mensual. Junto al mismo estaba el usual grupo de cheques cancelados. Al examinarlos durante el proceso de balancear mi cuenta de cheques, uno me llamó la atención. Era un cheque que había enviado a la iglesia de Satanás. En el cheque estaba la siguiente frase escrita a mano, aparentemente por una mujer: voy a orar por usted en el nombre de Jesús. Asumí que era algún cristiano que pensó que yo estaba metido en problemas porque le estaba enviando dinero a la iglesia de Satanás. Algún médium que no había evolucionado lo suficiente como para comprender que Jesús no fue más que un brujo. Simplemente me reí y puse el cheque en mis archivos, empero no me estuve riendo por mucho tiempo. En unos días sentí como si alguien me hubiera desconectado de todo mi poder mágico. Me sentí enfermo, débil y devastado. Realmente me afectó porque la magia en que estaba metido era sumamente poderosa y adictiva. Imagínese lo que siente un adicto a las drogas cuando no le permiten satisfacer su hábito y multiplíquelo varias veces. Luego perdí el segundo trabajo de tiempo parcial que tenía como guardia de seguridad nocturno. Me resultaba extraño que ya no podía sentir las poderosas incitaciones de la metaquina dentro de mí, y eso también me preocupaba. Empero en secreto también sentía algún alivio, conflicto. Las cuentas comenzaron a amontonarse y me sentí como una cosa que los demonios arrastran y empeoraba cada día. No tenía forma de saber qué me estaba pasando, así que hice lo que haría cualquier buen hechicero. Me puse a buscar señales y advertencias. Entré a mi templo y me postré e imploré a Lucifer alguna señal. ¿Qué había hecho mal? Había firmado el pacto, había llevado a muchos otros a firmar el pacto, había hecho lo posible por crecer y ser un esclavo digno de Satanás. Necesitaba saber lo que tenía que hacer. Aunque le oré a Satanás, fue Dios quien contestó la llamada.
Al día siguiente se aparecieron un par de mujeres discípulas de Orión que estaban sumamente metidas en el satanismo y los platillos voladores. Habían escuchado que estábamos envueltos en las artes del amor y los ovnis y deseaban reunirse con nosotros. Llevaban consigo una carga poco común pero preciosa, 3 libros de muñequitos cristianos titulados Ángel de Luz, Cautivado y Sabotaje. 2 de estas publicaciones se ocupaban específicamente de Satanás y la hermandad. Los habían encontrado en cierto lugar y los habían traído como broma. La mayor de las 2 jóvenes se rió y me las entregó y me dijo: «Oye, tienes que leerlos, realmente son unos neandertales». Los hojeé y vi que había hecho cosas de mal gusto a las caricaturas, les puso palabras obscenas y otras declaraciones jocosas, o le había oscurecido los dientes a algunos de los personajes. Le había pintado cuernos a algunos de los predicadores. Me percaté de que había notas en la contraportada: «Es Cristo o Satanás, y solo un idiota elegiría a Satanás. Dios te ama y desea que experimentes paz y eternidad en el cielo». A continuación había unas instrucciones acerca de cómo aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Solo me mofé. Los insignificantes payasos que escribieron aquellas cosas no sabían que yo sí que había nacido de nuevo de manera secreta, mediante María de Magdala. ¿Cómo podían atreverse a confrontarme con su estrecha manera de pensar? Todavía no me había percatado de que Dios había extendido su mano desde el cielo y se había valido de algunos de los discípulos más devotos de Satanás para brindar a mi vida la información que necesitaba para escapar del horrible camino descendente en que me encontraba. Tomé las revistas y las tiré en una gaveta y me olvidé de ellas. Estaba demasiado ocupado entreteniendo y agradando a aquellas seguidoras de Satanás para ocuparme de revistas de caricaturas neandertales. Entonces, como si ya no tuviera suficientes problemas, recibí una llamada telefónica en donde se me informó que Orión, mi superior ipsissimus, sumo sacerdote rey de la estrella mañanera, estaba hospitalizado en condición crítica, luego de un accidente de tránsito. Eso prácticamente lo eliminó de mi vida por espacio de un año. ¿Qué estaba pasando con mi vida? Un desvío espiritual. Naturalmente Satanás, como la naturaleza misma, desprecia el vacío. Casi no había pasado un día después de haber tirado las revistas en la gaveta, cuando volvieron a tocar en la puerta. Sharon y yo estábamos a punto de salir al mercado. Ella abrió la puerta y allí se encontraban 2 jóvenes de mejillas rosadas, buena apariencia, camisas blancas, corbatas y pantalones oscuros. Cada uno de ellos tenía una insignia que lo identificaba como anciano fulano o mengano. Sharon dijo: «Mormones, ¿verdad?». Se sorprendieron con su saludo. «Sí, señora», tartamudeó uno de ellos. «Somos misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Tiene unos minutos?». Les dijimos que estábamos a punto de marcharnos, pero que estaríamos dispuestos a conversar con ellos si regresaban en algún otro momento. Los muchachos prometieron regresar la próxima tarde. Sharon cerró la puerta una vez que se volvieron para marcharse y me miró de manera extraña. ¿A qué se debe que nosotros, unos verdaderos brujos, le habíamos dado la bienvenida con tanta facilidad a unos misioneros mormones, la epítome de la rectitud? ¿Por qué accedió Sharon con tanta facilidad? Sharon conocía la difícil crisis espiritual que había sufrido durante la semana anterior. Sabía como yo que unos 6 años antes el gran maestro druida que mencionamos anteriormente nos había dicho que si alguna vez llegábamos a sufrir algún profundo problema espiritual, debíamos unirnos a la iglesia mormona. Aunque ella no simpatizaba mucho con la iglesia mormona, nos preguntamos si acaso no serían la clave de nuestro problema. Aquel jerarca druida, Enoch no es un verdadero nombre, estaba relacionado con miembros de alto rango en la iglesia mormona. De hecho, nos mostró fotografías de él en reuniones con el entonces profeta de la iglesia mormona, Harold B. Lee. Nos enseñó que la iglesia mormona había sido fundada por hechiceros para servir como refugio a los brujos que estaban siendo atacados.
Nos había enseñado que muchas de las doctrinas de la Wicca y la religión druida eran casi idénticas a las del mormonismo. Ambos, por ejemplo, creen en una deidad compuesta por un dios y una diosa, la preexistencia como espíritus infantiles, que uno mismo puede evolucionar hasta llegar a ser un dios o una diosa, en el matrimonio por el tiempo y la eternidad, en ritos secretos de iniciación. Así pues, Enoch nos explicó que podíamos hacernos mormones y retener casi todo lo que creíamos como brujos. Además nos dijo que los ritos secretos del templo mormón serían una increíble fuente de poder oculto. Por tanto, parecía que la llegada de aquellos misioneros era una respuesta a la oración a Satanás. Así que cuando los misioneros regresaron, nos sentamos y escuchamos atentamente su artificial presentación con gráficas y dibujos. Los sorprendimos con nuestro conocimiento de la doctrina mormona y en una semana nos habíamos comprometido a bautizarnos como miembros de la iglesia mormona. Un líder de la zona nos entrevistó y nos halló dignos y se nos informó por teléfono que seríamos bautizados en un par de semanas. Sentí una emoción curiosa en cuanto a esa aseveración una vez que colgué el teléfono. Parecía una oportunidad para comenzar de nuevo. Los mormones enseñan que el bautismo elimina los pecados. Esto quería decir que estaríamos limpios. Entre mis experiencias con los vampiros y mis actividades satánicas, me había sentido bastante sucio y usado. Pensé que había sucedido alguna clase de milagro, ya que mi apetencia por la sangre prácticamente había desaparecido y estaba volviendo mi apetito normal. ¿Acaso sería esta la oportunidad de comenzar de nuevo? Parecía que no había nada que perder. Si Enoch estaba en lo correcto, alcanzaría una nueva meta en mi poder satánico al asistir a los ritos del templo mormón. Solucionaría la misteriosa sequía que sentía últimamente en mi reserva de poder oculto. Si Enoch estaba errado, habría de unirme a la verdadera iglesia cristiana. En aquel entonces, creía que ambas cosas eran posibles al mismo tiempo. Era demasiado bueno para ser cierto. ¿Acaso sería posible hallar al Jesús que había estado buscando durante todos estos años a través de las ordenanzas mormonas? Los pulcros y sonrientes rostros de los misioneros me prometían una paz que no había tenido por más de 10 años, una paz basada en el conocimiento de que estaba realizando la voluntad divina. A partir del momento en el cual mis profesores universitarios despedazaron los artificios de mi fe en la Biblia, yo había dudado y andaba buscando a Jesús en algunos de los lugares más insólitos. ¿Acaso el lugar más obvio era el correcto? ¿Sería capaz la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días de ofrecerme a Jesús? Esa noche, mientras dormía, oré con lágrimas de esperanza de todo corazón que así fuera. Un sueño malinterpretado. El Señor nunca ceja, tengo que reconocerlo. Aquella noche tuve un sueño muy vívido. Me estaba hablando acerca hasta el umbral mismo de mi unión hasta una secta. Estaba tratando de alejarme del borde del precipicio. El sueño comenzó conmigo parado sobre una montaña. Era una escena nocturna con nubes en movimiento y relámpagos. De vez en cuando era iluminado en mi escarpada cumbre por el reflejo de los relámpagos, los cuales yo apenas podía controlar. Hacía mucho frío y mucho viento, empero disfrutaba de mi poder. Durante un breve respiro en la tempestad, escuché algunas voces que cantaban más abajo. Miré al valle y vi reflejos de luz. Una vez que las nubes alrededor de la cumbre se esparcieron, pude ver claramente cuál era la fuente de la luz y el sonido. Era una pequeña iglesia en el oscuro valle, con sus sencillas ventanas que ofrecían cálidos rayos de luz amistosa en las tinieblas. Estaba llena de personas y sentí un poco de soledad. Cantaban uno de los pocos himnos protestantes que había escuchado y se llamaba Sublime Gracia. Deseaba de todo corazón descender de la montaña y unirme a aquellas personas. La cruz sobre la puerta de la iglesia parecía invitarme, empero había otra parte de mi ser que me detenía. No seas idiota, tú eres un chamán, un mago. El destino del chamán es estar solo e indiferente a las multitudes.
Tu trabajo es atraer los relámpagos del cielo para que la humanidad no pierda su sentido mágico, protesté en mi sueño. Pero estoy cansado de esta labor. He trabajado duro por muchos años. ¿Acaso no tengo derecho a descansar? De alguna manera finalmente pude percatarme de que la voz de mi interlocutor en el sueño era la de Aleister Crowley. La magia es como el alpinismo, jamás puedes descansar o caerás en la destrucción, jamás. Me lamenté de forma miserable. No lo podrás hacer hasta que alcances la cúspide y llegues a ser un ipsissimus, como lo hice yo, un dios encarnado. Pero estoy cansado y solitario, quiero estar allá abajo con esas personas, en ese lugar tan cálido y amistoso. Esos son los idiotas a quienes los seres humanos adoran, y tanto ellos como sus dioses son unos idiotas. Crowley se burló en mis sueños citando a su vez de su libro de la Ve, únete a ellos, y perderás todo por lo cual has trabajado. Llega a ser uno de ellos y te amarán. Entonces podrás perecer en misma con los perros de la razón. Sentí como si me estuviera congelando y los relámpagos caían cada vez más cerca. Si me quedo aquí voy a morir, Crowley proclamó. Mira, hombrecito, si bajas allí tu mente será deshecha de la noche a la mañana. Los relámpagos se acercaban más. De alguna manera el sonido del himno comenzó a ahogar la ira sardónica de Crowley de mis sueños. El himno parecía hablarme y decir: no tienes que quedarte aquí y ser un pararrayos humano para salvar la humanidad. Jesús ya lo hizo por ti. Baja y únete a la familia de Dios. Temblando del frío bajé de la montaña, escuché la fea voz de Crowley resonando cual eco mientras descendía a tropiezos el precipicio hacia la iglesia. Te vas a arrepentir, estás cometiendo un gran error, vas a caer en el abismo, me advirtió evocando la versión ocultista del infierno, el abismo donde caen los que no lograron llegar a ser dioses. Como mago escuché que solo aquellos que se habían atrevido a llegar a ser creyentes en Jesús habían caído en el abismo. Me desperté con aquel angustioso pensamiento. Desafortunadamente mi ignorancia de los himnos protestantes era casi tan profunda como mi ignorancia teológica. Malinterpreté mi sueño como una bendición sobre mi decisión de unirme a los radiantes y pulcros rostros de los santos de los últimos días. En aquel entonces no sabía que los mormones nunca cantan el himno Sublime Gracia y que uno jamás encontrará una cruz en una iglesia mormona. Una vez más, mi falta de conocimiento bíblico hizo que una advertencia divina me entrara por una oreja y saliera por la otra. Lleno de júbilo pensé que había encontrado al Jesús de mis sueños más devotos al hallar al Cristo mormón. Yo no sabía que en lugar de eso estaba a punto de ser introducido a uno de los engaños más crueles de Satanás. Así que el 8 de agosto de 1980 fui bautizado en la iglesia mormona por los dos ancianos misioneros que nos presentaron a Sharon y a mí las discusiones de las lecciones misioneras. Ella y yo habíamos hablado acerca de todo esto y ella también accedió a ser bautizada, empero puso la condición de que abandonáramos la iglesia si los ritos del templo no eran lo que esperábamos o si tomaba más de un año. Más cerca de la luz. No tenemos tiempo ni espacio en esta obra para relatar las extrañas aventuras que tuvimos durante nuestros 5 años como mormones, empero de nuevo, aunque Satanás trató de usar el mormonismo como un nuevo adorno espiritual para engañarme y desviarme, Dios lo utilizó para propósitos mucho más nobles, lo usó para mostrarme que era un pecador. Los mormones, como muchas personas saben, son buenas personas, tratan de llevar vidas justas. Como brujo y satanista, eso realmente no tenía mucha importancia en mis prioridades. Por el hecho de ser satanista no me consideraba pecador. De hecho, si yo no cometía un enorme pecado diariamente, creía que había pasado un día bastante malo. Había pasado varios años fornicando, bebiendo sangre y fumando marihuana como un loco.
Ahora, al unirme a los mormones, me percaté de que tenía que jugar bajo reglas diferentes. Sabía que alcanzar acceso al templo supersecreto que solo está disponible para una élite mormona que tiene tarjetas de recomendación para entrar al templo, habría de ser entrevistado acerca de mi obediencia a los mandamientos. Estaba determinado a hacer las cosas correctamente en mi nueva religión. Una misteriosa fuerza había eliminado mi adicción a la sangre. Ahora al mirar atrás me doy cuenta de que debe haber sido la dama del banco que estaba orando por mí. Mi adicción a la cocaína y la marihuana también disminuyó mucho. Eso era bueno porque el código dietético mormón prohíbe el licor, las drogas, el café, el té y los cigarrillos. Yo nunca fumé, no bebía mucho y casi nunca bebía café o té. Éramos vegetarianos y muy conscientes de nuestra salud. Pude abandonar la marihuana con mucha voluntad y alguna ayuda invisible de la dama que estaba orando por mí. Solo unas semanas después de bautizarme como mormón, empero, algunos de mis hábitos pecaminosos eran un tanto más difíciles de dejar. Por vez primera en mi vida fui confrontado con el reto de no mentir, no ver materiales pornográficos. Esto era sumamente difícil para alguien que se había pasado 12 años adorando desnudo con docenas de jóvenes hermosas, no enojarme con facilidad o tomar el nombre del Señor en vano. Por vez primera en 12 años fui confrontado con mi naturaleza pecaminosa, que ahora era enemiga y no compañera de algarabías. Esto no era nada divertido. Andar con los mormones me ayudó mucho. Eran personas maravillosas que no tenían revistas Playboy sobre la mesa y tendían a hacer que uno no usara lenguaje obsceno. Sin embargo, debido a que teníamos muchas razones para creer que la Iglesia de los Santos de los Últimos Días estaba dirigida por druidas avanzados, no habíamos dejado de practicar la brujería. De hecho, en 1981, Sharon y yo nos entrevistamos en la ciudad de Salt Lake con un apóstol mormón, uno de los 15 principales hombres de la Iglesia a nivel mundial. Debido a que pudimos darle algunas claves y regalos especiales que nos dio el maestro druida, se sinceró con nosotros, nos aseguró solemnemente que nuestras intuiciones e información eran correctas. Lucifer era el dios que se adoraba en el templo mormón. Nos aseguró que estábamos en peligro, nos advirtió bajo pena de muerte que jamás debiéramos discutir nuestra reunión con ningún oficial mormón que no fuera apóstol. También nos hizo entender que de mudarnos del estado de Utah, habría un lugar para nosotros en la jerarquía de la iglesia. Por lo tanto, llegamos a comprender que el mormonismo no es otra cosa sino brujería cristianizada. Así que simplemente mormonizamos un poco nuestras asambleas de la Wicca y dejamos de considerarnos satanistas. En lugar de ello éramos luciferianos, ya que formábamos parte de la élite mormona del templo. Estábamos obligados a usar ropa interior especial, secreta. Sharon y yo comenzamos a dirigir nuestras reuniones de las asambleas de hechiceros vestidos con togas en lugar de hacerlo desnudos. Muy pronto, sin nosotros decir nada al respecto, vestirse con togas se puso de moda entre los miembros del grupo. Tal es el poder del liderazgo. Dejamos de beber vino en los días de reposo brujos. En lugar de vino bebíamos jugo de uva. Eso no nos molestaba mucho porque ambos detestábamos el vino y el licor. Hasta logramos que algunos de los hechiceros se unieran a la iglesia mormona. También ocurrieron otros cambios más sutiles. Cuando Sharon y yo nos conocimos por vez primera, concordamos procurar nuestro desarrollo mágico según deseáramos, respetábamos los principios del uno y del otro y contábamos con la integridad personal de cada uno para perseverar en la búsqueda de nuestras metas. Por ejemplo, una vez que me metí en el satanismo, Sharon solo participó en esas actividades cuando era absolutamente necesario. Esos ritos eran absolutamente necesarios porque había una media docena de sacerdotisas en las asambleas de hechiceros que envidiaban su posición.
Ella pensaba que tenía que participar un poco o sería dejada atrás. Nuestra gente la tenían como una madre y éramos como una familia, empero pensaban que si ella no mostraba interés en las cosas más tenebrosas, su corriente mágica estaría ampliamente disponible. Pero ella obraba con otras corrientes mágicas y trataba continuamente de alumbrar nuestras actividades. Alentaba las investigaciones en la alquimia y ciencias tales como la cristalografía y sus principios matemáticos, en lugar de los ritos satánicos, enseñaba clases acerca del vegetarianismo, la salud y el yoga, en lugar de promover el uso de las drogas, uno de los 8 principales rayos de la rueda de la brujería. En lugar de echar los círculos de brujería blanca con los 4 dioses paganos del viento, comenzó a echar las atalayas de las asambleas de hechiceros con los nombres de los evangelios de la Biblia, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Mirando atrás, su sutil oposición se evidenciaba en todos los niveles. Poco tiempo después de que comenzara todo esto, tuvo una experiencia extraordinaria. La reunión del círculo sabático procedía como siempre. El círculo fue echado, se fijaron las atalayas y ya que era luna nueva, luna llena, comenzamos la invocación que habría de atraer la esencia de las diosas dentro de las principales sacerdotisas. El descenso de la luna no era raro, pero tampoco era común que Sharon cayera en trance y canalizara a la diosa en estas ocasiones. En aquella noche un espíritu completamente nuevo le sobrevino y comenzó a hablar en un lenguaje extraño. Había tomado lo que se llama la posición de la diosa, una pose en forma de pentagrama. Para la invocación súbitamente cayó de rodillas, sollozando y hablando, pero no sabíamos de qué hablaba. Estábamos acostumbrados a esperar cualquier cosa, pero esto era algo sumamente insólito. Ella, la diosa, al menos así pensábamos, nos puso las manos a cada uno de nosotros mientras nos bendecía y nos lavó los pies con el agua bendita que usamos para echar el círculo. Esto incomodó a muchos de nuestros miembros recién iniciados, les traía recuerdos que estaban tratando de olvidar. Más de la mitad de ellos habían sido criados católicos y habían visto la ceremonia del lavamiento de pies durante el Jueves Santo. Poco después de esto, Sharon comenzó a hablar acerca de abandonar la brujería por completo, normalizarse, quizá volver a la escuela, obtener un empleo y cambiar de vida. Ninguno de los dos nos percatamos de que algo excepcional había sucedido. Ella era una mujer cambiada, muy perturbada pero cambiada. Aunque las cosas parecían estar mejorando mucho, no estaba consciente de que se aproximaba un nuevo reto enviado desde el cielo.